Quiero creer que a todos en algún momento de nuestra vida se nos presenta la experiencia total de la incertidumbre. No estoy hablando del estrés natural que deviene de las presiones cotidianas o las dudas simples que van poblando nuestro día a día en el entorno doméstico. No me refiero a eso, no. De lo que hablo es de una incertidumbre vital, existencial, absoluta. Una incertidumbre que nos paraliza por entero. ¿Tiene sentido todo esto? Nos preguntamos. Quiero creer que todos, en algún momento de nuestra vida. Albert Camus, se tomó tan en serio la pregunta que hasta escribió un libro difícil pero refulgente, El mito de Sísifo. Y lo hizo para tratar de encontrarle una solución. Si la respuesta es no, o era no para él, pues entonces no le quedaba más alternativa que pegarse un tiro. Si por el contrario la respuesta es afirmativa, pues no habría para él otra opción que vivir asumiendo todas las consecuencias. Es decir, ya fuera sí o fuera no, para el señor Camus no había alternativa más que asumir su decisión de una manera radical, volándose la cabeza o viviendo de verdad, viviendo como no había vivido hasta ese momento en el que se hizo esa pregunta. Para ser franco, Camus se las ingenia, obviamente, para responder que sí, pero saben que para responder que sí y que no al mismo tiempo, ahora que lo estoy pensando. La vida es absurda, pero es hermosa. Esa es, palabras más, palabras menos, la respuesta que Camus le da a la pregunta. Es como si la estética nos salvara, como si la belleza tuviera un poder de redención. También la ética, el encuentro con el otro, la libertad absoluta de la persona. Estos elementos hacían vivible la vida. La vida es absurda, pero es hermosa, afirma tras su larguísima disquisición. En otras palabras, es un fastidio, pues, de ahí lo de Sísifo. Es un fastidio que tiene horas luminosas, por las cuales vale la pena pagar el precio del horror. Por un minuto de conciencia y contemplación de la vida, es justo asumir una eternidad de oscuridad y silencio. Eso lo escribí yo, y hace bastante tiempo, era muy joven. Pero lo recuerdo muy bien. Por un minuto de conciencia y contemplación de la vida, es justo asumir una eternidad de oscuridad y silencio. Todo lo anterior, muchachos, me lleva a pensar en Kierkegaard, otro atormentado, escurridizo, ¿no? Quien ataja todas las preguntas afirmando taxativamente que la vida no debe interpretarse sino vivirse. Es decir, el danés supone que nosotros mismos somos parte de la existencia, que la encarnamos y que al separarnos intelectualmente de ella nos estamos granjeando enormes cantidades de sufrimiento. Busca también una síntesis, la de lo eterno y lo finito, esa batalla cruel que debe realizarse en el terreno de la libertad individual. El ser debe ser dinámico y moldearse al flujo de la existencia. En la medida en que ejercemos oposición a esta corriente total, pues en esa misma medida atizaremos, ¿no?, en nuestra alma el fuego de la angustia. De estas angustias son de las que yo hablo.
Y hablo de todas estas cosas pensando en los días tristes que hemos vivido y que seguimos viviendo. El confinamiento nos ha obligado a detenernos, en muchos casos a quedarnos solos, sin otra alternativa que pensar una y otra vez frente a la realidad inmediata de ese entorno doméstico que deja de ser acogedor cuando la reclusión no es elección, sino imposición. Dicho esto, también hay que reconocer, como es evidente, que las personas que hemos podido quedarnos en casa somos auténticos privilegiados, porque hay millones de personas que no pudieron hacerlo porque para ellos no era posible. La alternativa era quedarse en casa o buscar el alimento cotidiano, ¿no? Hay que insistir en esto, hay que reconocerlo, que hay millones de modernos cazadores recolectores que no tienen la posibilidad de trabajar desde casa. El ser contemporáneo, agitado siempre por la rapidez posmoderna de nuestro siglo XXI, ha debido frenar en seco, como decía, ¿no? Asumir su reclusión. Y esto, como es natural, le ha ocasionado la vuelta a una pregunta largamente postergada, de la que hemos tratado de huir entreteniéndonos con nuestra tecnología y nuestras burlas. ¿Tiene sentido todo esto? Como he dicho al principio, esta cuestión es hija del no saber lo que nos espera allá adelante, en ese futuro nebuloso que amenaza con devorarnos y que eventualmente nos va a devorar a todos. La crisis sanitaria actual, que insisto, todavía enfrentamos, podría estimular, y aquí permítanme ser un poco a lo mejor naïf o cándido, pero yo sí creo que podría estimular, por lo menos en algunas personas, un renacimiento existencial, lo que solo es propio del hombre que se ha detenido y se ha visto a sí mismo. Yo, sinceramente, espero que esto sea así, porque considero que no hay nada más necesario que indagar en las honduras mismas, en las profundidades mismas de la persona, en esa zona de intimidad imposible, donde escuchamos los ecos de todo lo vivido. Cuando nos vamos a dormir, por ejemplo, ¿qué sucede? Que comenzamos a ver esa película interior. Recordamos o creemos recordar cómo fueron las cosas, o las proyectamos hacia el futuro y nos inventamos una película en la que regularmente somos el héroe. Por eso es que a esta reclusión o a esta epidemia global, a esta pandemia, se le ha aparejado, digo yo, una epidemia distinta, otra epidemia, la epidemia de insomnio. Estamos solos, escuchamos nuestra voz y a veces esa voz es la voz de un desconocido y nos aterra. Espero que la presencia ubicua de la muerte, las amenazas del hambre y el desconcierto social inminentes nos vuelvan más humanos, es decir, muchachos, más vulnerables. Entonces y solo entonces podríamos dejar atrás esta larga ola de psicosociologismo, eso es, que se ha impuesto como perspectiva unívoca de interpretación de la sociedad y el individuo. Me refiero, cuando hablo de psicosociologismo, a un determinismo de orden psicológico que trata de determinar que nosotros somos una serie de resortes de nuestra psique, sobre los cuales tenemos muy poco o ningún control,
O el sociologismo, que determina que nosotros, ¿verdad?, somos la consecuencia lógica e inmutable de las circunstancias que nos rodean. En ambos casos seríamos individuos, seríamos personas sin libertad. En pocas palabras, y para no agobiarlos ya más, yo diría, después de esta larga reflexión, más Camus, pero mucho más Camus y menos Zizek. Sea por Dios. Hasta la próxima ocasión.